Universidad Latinoamericana, proyecto final, materia filosofía, métodos y aplicaciones. ¿Cuál fue el objetivo del proyecto? El objetivo principal fue hacer una reflexión subjetiva y objetiva con el fin de abordar una problemática en la actualidad, en el caso de Ramón Sampedro y la controversia que surgieron durante el proceso de su vida y la demanda con los tribunales exigiendo una muerte digna con relación a la eutanasia activa o el suicidio asistido. Describe de forma concreta en qué consistió el caso de Ramón Sampedro, así como la legislación que existe actualmente en México sobre la eutanasia. Ramón Sampedro decía que el Estado le debe garantizar esa dignidad, que es una muerte digna. No deberá penalizar a aquel que lo ayude a morir, ya que para ello físicamente se encuentra incapacitado para realizar este acto por sí mismo. Por lo tanto, no está en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, que sí puede disponer de su vida libremente. En la actualidad, la legislación sobre la eutanasia en México distingue entre eutanasia activa y pasiva. En el Código Penal Federal, el artículo 312 establece: quien preste auxilio o indujere a otra persona para que suicide será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, a esta práctica se le considera homicidio. Identifica los principales conceptos que aprendiste en esta materia y que aplicaste a tu proyecto. En el proyecto se abordó como tema principal la filosofía, ya que es la madre de todas las ciencias, y como tema fundamental estudia el arte y el amor por el conocimiento. Existen también corrientes que están relacionadas a la teoría del conocimiento, como lo es el idealismo, el empirismo, el positivismo, el dogmatismo, el racionalismo. Y también vimos otro tema muy interesante, que es la metafísica, ya que como principio y fundamento de todas las cosas estudia el ente que va más allá de lo físico, de lo sobrenatural. Otro tema importante a considerar me parece que fue el de la filosofía política, ya que aquí es importante mencionarla porque nos habla de ética, moral y sobre todo nos aborda sobre el entorno en el que nos encontramos y por qué nos debemos de portar como lo hacemos, ya sea bien o mal. Rápidamente voy a mostrar el tema de lo que fue en el caso de Ramón Sampedro en la capacidad de asombro. Para mí la filosofía surge del cuestionamiento que nos hacemos ante cualquier problema. El caso de Ramón Sampedro fue muy notable, ya que a él le llevó casi 28 años llevar su objetivo a la vida real. Como bien sabemos, la eutanasia o el suicidio asistido es ilegal en la mayor parte del mundo. En países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Estados Unidos, Suiza y Colombia ya está permitido siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. La eutanasia está asociada al final de la vida sin sufrimiento al homicidio asistido. Como bien sabemos, en el caso de Ramón Sampedro, él sufrió un golpe en la cabeza, el cual le ocasionó una tetraplegia de por vida, lo cual le impedía mover, caminar o sentir cualquier tipo de cosas externas ante su vida. Para Ramón Sampedro fue muy difícil aceptar esta enfermedad y él rechazó totalmente alguna terapia e incluso no utilizaba la silla. Él solo estaba en su cama escuchando música y escribiendo e imaginando el porqué de su existencia. Él creó un plan para que sus amigos le ayudaran a llevar su objetivo a la realidad, que era la muerte. Sin embargo, él transgredió lo que fue la política al morir sin ninguna demanda aceptada. También él escribió un libro que se llama Cartas desde el infierno, y él nos consigue situarnos frente al abismo de la muerte, colocarnos junto a esa línea divisoria, la que separa de este mundo del otro, quizá la nada, y nos dice: dejarme cruzar la línea, dejarme saltar. Otra película que sale de acuerdo a la historia de Ramón se llama Mar Adentro, y nos desarrolla una transición sin solución con la continuidad del concepto de suicidio asistido, en el que la eutanasia sin que haya ningún tipo de reflexión al cambio. Muy bien, vamos a regresar entonces al tema de partida. Y como bien sabemos, el criterio de la verdad del conocimiento. Como bien ya comentamos, la eutanasia se divide en dos, lo que es activa y pasiva. La activa es una acción positiva tendiente a producir la muerte.
y la pasiva es producida por la omisión de los tratamientos. Como bien sabemos, la eutanasia es una actividad penalizada y esto significa el buen morir. ¿Ok? En el Código Penal Federal, en el artículo 312, nos dice que quien prestare auxilio o indujera a otra persona para que suicide será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión. Es importante considerar que esto está vigente en España, en el lugar donde se aterrizó el caso de Ramón Sampedro, y en efecto ocasionó una controversia, ya que él no podía suicidarse por sí solo y tuvo que conseguir a alguien para que le ayudara, lo cual es un homicidio ante la realidad. Es por eso que el criterio de la verdad es muy importante ante cualquier situación. Como siguiente sigue la metafísica y la muerte asistida. Considero a Santo Tomás de Aquino como uno de los pensadores fundamentales en el pensamiento de la metafísica, ya que él considera que Dios es el creador de todas las cosas y que tenemos que seguir su voluntad. Me parece que en el tema de Ramón Sampedro, él necesitaba considerar alguna creencia, tener fe de algo que va más allá de lo que él puede tener o lo puede querer. Él nos decía que Dios creó el mundo no es para él, sino para nosotros, dice Santo Tomás. Dios ha hecho todas las cosas para su gloria, que un hombre no es una idea, es una persona. Entonces nosotros tenemos una razón de ser ante el universo, ante la vida, y debemos confrontarla a como se nos presente. Esto nos pone en un dilema con el fuerte caso de Ramón Sampedro. Por último, existen causas que según la filosofía moral, social y política impactan en la sociedad. Una de las principales causas morales fue que él buscaba la dignidad en la muerte. Otra es que uno de sus problemas para suicidarse era el impedimento de que no lo podía hacer por sí solo y tenía que tener a alguien para que le ayudara. Sin embargo, es importante recalcar que él desistió de utilizar la silla y de los tratamientos que le pudieron llevar a tener una vida mejor. Otra causa social era su concepción individualista de la vida y su voluntad moral y ética que debe imperar sobre las leyes. Como causa política, existe la legislación española, la que pedía Ramón Sampedro, está tipificada como la ley de delito ante la ley. El artículo 143 del Código Penal textualmente dice que el que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años. Es importante mencionar este tipo de causas, ya que él transgredió lo que fue la transgresión moral, la transgresión social y la transgresión política. Y esto fue ya que elaboró él un plan donde intervinieron muchas personas para que llevaran el objetivo a su meta, que fue la muerte asistida. En la transgresión social, su opinión sobre la tetraplegia y las personas que la atienden afectó a toda sociedad, ya que dejó como imagen que las personas que tienen tetraplegia no tienen dignidad de vivir. Y por último, la transgresión política, ya que luchó por la libertad de obtener su propia muerte sin que las personas que colaboraran en ella fueran castigadas por la justicia, lo cual es muy difícil de asimilar. Por último, voy a comentar mis conclusiones. ¿De qué manera este proyecto enriqueció tu comprensión sobre la materia? De forma impresionante la relación que tiene la filosofía y la psicología, ya que conocer los orígenes del pensamiento y su evolución con el tiempo son preguntas que a la fecha no se logran comprender en su totalidad, como qué es el ser humano, qué es el inconsciente, qué es el hombre, de dónde venimos, entre otros cuestionamientos. La capacidad de asombro es importante ante cualquier tema, ya que desde la curiosidad surge las ganas de querer saber por qué pasan las cosas. Es importante considerar a la filosofía como madre de todas las ciencias, ya que surge del pensamiento y de lo que somos nosotros para investigar otro tema. ¿Qué aprendizaje adquiriste y cuáles reforzaste? Aprendí que la axiología como disciplina de la filosofía estudia los valores del individuo, que tiene que ver con la moral y la ética que tenemos como seres humanos y cómo actuamos en sociedad. Es importante considerar este tema, ya que vivimos en una sociedad con demás seres humanos y tenemos que considerar que somos personas y que nuestras acciones pueden afectar a algunas otras personas.
También los valores éticos y principios universales nos llevan a ser mejores personas y a llevar el bien común ante una sociedad. ¿Qué inquietudes te surgieron? Una de las principales inquietudes fue el juzgar, la crítica ante una adversidad como la que se encontraba Ramón Sampedro, ya que para mí es difícil aceptar que alguien quiera o desee cambiar el plan de su muerte. Me parece que todos tenemos un destino y que tenemos que aceptar cualquier adversidad en la que nos enfrentemos. Es por eso que me fue difícil aceptar este tema. ¿Cómo lo resolviste o cómo piensas hacerlo? Investigando, cuestionando más acerca de pensamientos de interés como es la metafísica, el psicoanálisis, con tecnologías que me permitan indagar y conocer más el porqué de las cosas. Me parece que aprender a respetar y aceptar las decisiones de los demás es importante para el conocimiento humano. ¿Qué relevancia tiene para ambas ciencias el estudio de temas como Ramón Sampedro y la eutanasia? El estudio del pensamiento humano cuando se encuentra ante una adversidad muy difícil de comprender como el deseo de querer morir o la situación en la que se encuentra la tetraplegia como enfermedad real afecta mucho a la vida de quien lo padece. Es por eso que la psicología es muy relevante ante estos estudios. La comprensión de la conducta de los individuos padecen comprender que algunas cosas no pueden cambiar. Las neurociencias como la neuropsicología afectan al cerebro y nos ayudan a saber en qué área podemos proporcionar el mejor tratamiento para que éste pueda tener un mejor estilo de vida. La filosofía en el caso de Ramón Sampedro nos ayuda a cuestionar, a reflexionar objetivamente o que cada individuo es auténtico y que debido a su realidad mental determina su comportamiento en una sociedad. Influir, comprender el porqué de las cosas, así como el porqué de los problemas, nos ayuda a vivir mejor. Sin embargo, en la medida de este pensamiento podemos encontrar con temas como es el alma, la inconsciencia, que nos lleven a querer modificar cosas que en la sociedad aún no están permitidas, ya que están relacionadas con el bien y con el mal, con la ley y en el cómo y en el bien actuar. Las referencias se quedan registradas aquí y por último, como reflexión, considero que la filosofía es importante en cualquier tema de investigación, ya que surge del pensamiento, del cuestionamiento, y la ciencia es una disciplina que nos va a ayudar a acercarnos a la verdad. Gracias.